Hola, vamos a estudiar hoy el totalitarismo soviético, dando finalización a la parte de los totalitarismos que hemos estado repasando país por país. Madre mía, qué pelos con la cuarentena. Me voy a tener que poner una gorra el próximo día. Vamos a repasar también algunos puntos principales del holocausto judío para completar la Alemania nazi. Dentro vídeo. ¿Se estarán enterando de algo esta gente? Bueno, vamos a tratar hoy el totalitarismo soviético, lo que se llama el estalinismo, que va entre 1924 y 1953. Es también uno de los totalitarismos más antiguos, pero va a ser el de más larga duración, porque cuando caigan el nazismo, el fascismo, solamente va a quedar el totalitarismo soviético en pie, que es un tipo de totalitarismo un poco diferente, ya que no se le asocia a ideologías derechistas, sino a ideologías izquierdistas. Y es para que veáis un poco que el totalitarismo pues, puede estar de un lado o puede estar de otro. Es decir, el líder totalitario puede ser fascista o puede ser comunista, como en el caso de Stalin. Entonces, después de la Revolución Rusa, que os recomiendo que os veáis en mi anterior vídeo para poder entender mejor este periodo, Joseph Stalin, se hace con el poder después de la muerte de Lenin en la Unión Soviética. Ya no podemos decir Rusia, hay que decir Unión Soviética. El gobierno de Stalin es un gobierno personal en el que el Partido Comunista es el único partido permitido. Es decir, volvemos a tener un único partido permitido y los demás quedan prohibidos. Stalin es el secretario general del Partido Comunista. Stalin vuelve a ser un líder carismático, con mucho don de palabra, se gana a la gente y además utiliza un método muy amplio de propaganda, sobre todo el tema del arte, el arte soviético es muy interesante y lo podemos, si cuando sea posible, podéis ir a hacer una visita al Museo Ruso de Málaga, que se encuentra todo lo que es la propaganda stalinista. Y entonces volvemos a tener las mismas características que el resto de los totalitarismos. Stalin, sin embargo, ejerció una brutal represión, es decir, aniquiló a todos los adversarios posibles. Incluso luego os pondré una gráfica en la que veréis que las víctimas que padecieron bajo el stalinismo fueron superiores a las que sufrieron el nazismo. Lo que pasa es que esto muchas veces no se sabe, pero Stalin sí que reprimió y eliminó a un montón de opositores. Como habéis visto en el vídeo de la Revolución Rusa, incluso los eliminaba de las fotografías a través del retoque. Los opositores, es decir, la gente que estaba en contra del régimen stalinista, eran confinados en campos de concentración en Siberia, donde hace mucho frío, llamados gulags. Los gulags eran los campos de concentración. Allí se les obligaba a ejercer trabajos forzados y luego muchas veces eran eliminados físicamente cuando ya no podían trabajar más. Stalin tiene un ingente, un enorme aparato de propaganda a lo largo y ancho de la Unión Soviética. Hay muchos carteles de Stalin. Stalin suele aparecer como el salvador del pueblo, como un líder que conduce a la victoria a su pueblo. Y además como el superviviente posteriormente de todos los grandes dictadores, ¿no? Recordad que la Unión Soviética, el Partido Comunista, vende este sistema como si fuera la dictadura del proletariado
que es el camino para alcanzar finalmente el comunismo. Durante el mandato de Stalin, que como veis es bastante largo, la economía quedó planificada. Stalin y su gobierno planeaban la economía en los planes quinquenales. Todo lo controlaba el gobierno. Todos los productos, que por cierto eran colectivos, iban al Estado y el Estado los distribuía. En los planes quinquenales, Stalin establecía un plan, es decir, unos objetivos que tenían que alcanzarse cada 5 años en la Unión Soviética. Eran unos objetivos de producción. Cada 5 años había que producir tal cantidad de elementos. Y todos los obreros estaban obligados a cumplir ese objetivo. Si no lo cumplías, te mandaban a un gulag, a un campo de concentración. Era una presión impresionante y muchos de los obreros se vieron constantemente explotados, por lo que podríamos decir que durante el periodo soviético los obreros empeoraron su situación bastante. Además que se pasaba hambre porque los productos no siempre llegaban a todas las personas. Se está colectivizando el campo, es una labor que ya empezó Lenin. El campo, es decir, la agricultura, las granjas son colectivizadas, son hechas comunitarias, ¿no? Para que todo el mundo las pueda trabajar, son cooperativas. Y cuando todo el mundo las trabaja, entonces el beneficio luego se reparte entre todos, pero siempre pasando por el filtro del Estado. Por lo tanto, la comida que recibía la gente, pues podéis imaginar cuál era, ¿no? Muy poca. Stalin centra lo que es la industria de Rusia, que se va a convertir en una de las más poderosas ya con la Guerra Fría junto a Estados Unidos, en la industria armamentística, sobre todo en la industria de armas nucleares. Es decir, el peso industrial soviético está en la industria armamentística. Y es una sociedad militarizada en la que los obreros, los campesinos se están convirtiendo como si fueran soldados que sirven al Estado y que solamente sirven al Estado. Es decir, no importas tú como individuo, importas como aporte a la nación, a la Unión Soviética. Por lo tanto, los obreros están explotados, los campesinos también, incluso los campesinos van disminuyendo porque se le da más peso a la industria que a la agricultura. Y aparece un grupo llamado, lo tenéis ahí entre comillas, la inteligencia. La inteligencia era como una camarilla que tenía Stalin, un grupo alrededor, que se esforzaba en calcular todo lo que había que hacer en el Estado. Eran como los asesores de Stalin y además elaboraban la propaganda. Vamos a pasar ahora a dar como una especie de apéndice que se podría incluir en la parte de los nazis, pero que yo le he querido dar una importancia especial, que es el Holocausto judío. Vamos a ver el tema del Holocausto, el tema de cómo durante el periodo de los nazis se aniquila a 6 millones de judíos en todo el territorio que se extendió el Imperio Alemán. Eso es llamado el Holocausto judío o también el genocidio. Genocidio ya sabéis que significa el intento, o por lo menos el intento de aniquilar a una raza, ¿no? A un grupo étnico o a una raza. Bien, es que hay que recordar para no repetir los errores, porque lo que no se repite está condenado al olvido. Es decir, aniquilar a los judíos ya era parte de la propaganda nazi. Ya existía antisemitismo. Antisemitismo, recordamos que significa una postura en contra de los judíos, desde antes de los nazis, por supuesto, ya lo habéis estudiado a lo largo de la historia, muchos movimientos antisemitas. Pero en la propia Alemania, a pesar de que había una gran población de judíos, muchos de ellos intelectuales, profesores de universidad, escritores, ya existía un grupito ultranacionalista
que la verdad es que estaba bastante interesado en apartar y marginar a los judíos de la sociedad alemana. Es decir, no es algo que surge justo con los nazis, sino que se reactiva con ellos. ¿Por qué estaban en el punto de mira los judíos? Bueno, por una serie de razones básicas, aunque hay otras más profundas que podríamos estudiar. Por ejemplo, una de ellas es que los judíos son un pueblo deicida. Deicida significa que aniquilaron a Cristo, y eso en la tradición cristiana pues es algo que se mantiene presente, es decir, que por culpa de los judíos pues Jesús fue acusado y fue maltratado y crucificado, aparte de también los romanos, que fueron la mano ejecutora, ¿no? Pero los judíos son los que sentían a Cristo como un peligro, y eso pues no se olvida. Es decir, los judíos son una raza marcada por ser asesinos de Cristo. Por otro lado, las riquezas que acumulaban, sabéis que los judíos solían tener profesiones mucho más lucrativas, eran joyeros, eran relojeros, prestamistas, banqueros, hombres de finanzas, médicos. Entonces tenían una posición muy privilegiada económicamente y muchas veces levantaron las envidias de la sociedad. Y la que parece más determinante, sobre todo en la época nazi, es el contubernio. Un contubernio es una conspiración judeo-masónico. Un grupo de nazis que van a establecer la propaganda dentro del partido, van a pensar que los judíos están conspirando junto a los masones para derribar a Alemania y, por supuesto, luego para derribar a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la culpa de la caída de las potencias centrales pues la van a tener los judíos, que atacaron por la espalda. Y, por supuesto, luego van a ser una amenaza para el régimen nazi. Entonces, esa conspiración mundial, como si fueran agentes infiltrados por todo el globo, porque los judíos están muy dispersos, va a ser tomada por los nazis como una amenaza. Es decir, hay que eliminar a esa gente porque están conspirando contra nosotros. Bueno, luego entra ahí también en juego la personalidad de Hitler, que ya trataremos un poquito más en profundidad con la Segunda Guerra Mundial, que es el próximo tema, que ya empezamos después de Semana Santa. Y ahí habría que mencionar algunas cosillas también internas de Hitler, que ya hablaremos. Bien, hubo muchos nazis implicados, es decir, no se puede culpar solo a Hitler del tema del Holocausto. Él fue uno más de todos los ideólogos que hubo. Por ejemplo, estaba Goebbels, Rosenberg, Himmler, cuidado, Himmler, no Hitler, y Hitler fue uno más. Es decir, había un grupito ahí de nazis bastante importante, bastante amplio, que apoyaba el tema del genocidio. No todos los nazis apoyaban esa salida, hay que decirlo también, y no todo el pueblo alemán, por supuesto, porque mucha gente del pueblo alemán quedó apartada del tema, incluso no se enteró hasta que todo salió a la luz después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que culpar a los alemanes de que ellos fueron los asesinos de judíos, pues me parece muy injusto y me parece que no es nada riguroso con la historia. Bien, Joseph Goebbels, como me solicitaste el otro día, era uno de los grandes ideólogos del partido nazi. Era llamado el Satanás nazi porque su vida estuvo marcada en un principio pues con un montón de problemas personales. Tenía incapacitada una de las piernas, entonces pues no podía luchar y tal. Entonces, bueno, digamos que Goebbels se metió en el partido nazi. Ya tenía posturas antisemitas antes de que los nazis llegaran en el 33 al poder, y desde allí iba a elaborar pues toda la propaganda nazi, es decir, todo lo que es el sistema propagandístico de Hitler, del Führer y de los nazis, y por supuesto va a ser uno de los que apoyen la decisión de eliminar finalmente a los judíos. Los judíos fueron poco a poco sometidos a medidas restrictivas, a medidas que cada vez los marginaban más de la sociedad alemana. Había unos 11 millones de judíos en Alemania y en los territorios que luego Alemania va a conquistar durante la guerra, por ejemplo en Polonia.
En Polonia había una enorme cantidad de judíos y Polonia va a ser conquistada por Hitler. Bien, los judíos en un primer lugar fueron sometidos a un boicot de sus negocios. Un boicot es como una especie de intentar fastidiar algo, ¿no? Porque ellos tenían muchas tiendas, muchos comercios, y entonces los nazis empezaron, sobre todo las SS, que eran o las SA, que son los guardias paramilitares, extorsionadores del orden público, ¿no? En la Alemania nazi, empiezan a boicotear los negocios poniéndole carteles en los escaparates: esto es un negocio judío, no compres aquí. También está la noche de los cristales rotos, en la que se rompieron muchísimos escaparates judíos, viviendas incluso también sufrieron ataques de los nazis. E incluso muchas veces las SS pues se ponían en las puertas de los negocios e impedían que nadie entrara a comprar dentro de ellos. Entonces los comerciantes judíos se vieron dentro de una gran crisis económica porque nadie le podía comprar por culpa del boicot al que le sometían los nazis. Después ya se fue llegando a una serie de medidas más restrictivas. Se empezó a arrestar a todos los judíos y se les confinó, se les recluyó en una especie de barrios exclusivos para ellos. Son los guetos. Los guetos eran los barrios exclusivos para los judíos. Previamente ya se les había marcado, como veis en la imagen, con una estrella amarilla, una estrella de David que ponía judío en la ropa. Es decir, esa estrella de tela amarilla y negra se le ponía en la ropa para marcar a los judíos, para que la gente supiera a quién se tenían que dirigir y a quién no. Y luego los guetos, pues ya os digo, eran recintos que incluso se amurallaron, se construyeron barricadas para que no pudieran traspasarlos. Es decir, se confina a los judíos en barrios exclusivos para ellos, para apartarlos de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque pensaban que los nazis tenían la teoría de que la raza aria, la raza de alemanes puros, con ojos azules y altos, pues tenía que predominar. Y por eso no debía mezclarse con otras razas o con seres considerados inferiores, como los discapacitados físicos, incluso los homosexuales. Posteriormente, viendo que el problema pues, de los judíos pues, seguía ahí, aunque se les confinara, se llevó a cabo la solución final, que se llamó. La solución final era el exterminio. Había que exterminar a los 11 millones de judíos que estaban en la lista, y para eso pues se pensó muchas ideas. Incluso se pensó, estuve leyendo ayer, de deportarlos, es decir, de exiliarlos a la isla de Madagascar para que no pudieran salir allí. En fin. Pero finalmente, viendo que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, pues se decide hacer unas medidas más contundentes y más rápidas, porque los nazis estaban dispuestos a acabar con los judíos antes de que acabara la guerra. Y menos mal que la guerra acabó en su contra, ¿no? En contra de Alemania, porque si no, la masacre hubiera sido todavía mayor. A los judíos se les montaba normalmente en estos vagones de tren, que iban sobre unos raíles que les conducían directamente a los campos de concentración. Estos campos de concentración eran campos de trabajo forzosos. Allí los judíos eran explotados de sol a sol por unas raciones de comida míseras para la industria alemana. Alemania necesita mucha industria porque está en guerra y necesita fabricar mucho armamento y fabricar muchos productos de distinta índole. Entonces necesitamos fabricar lo más posible. Utilizamos esta mano de obra que es gratis, que son los judíos. Bien, a veces los campos de concentración podían ser campos de exterminio también, o a veces los de exterminio estaban separados de los de concentración. Los de exterminio ya era donde los judíos eran eliminados debido pues, a que estaban ya muy cansados, no podían trabajar más, o incluso como parte de un plan de ir eliminando cada vez a más judíos. Aquí veis imágenes interiores de los barracones donde dormían los judíos. Eran barracones separados de hombres y de mujeres. Había niños y niñas, por supuesto, ¿vale?
ahí no había discriminación, ya conocéis el tema de Ana Frank. Y bueno, lo que hacían nada más que llegar al campo de concentración era raparlos, quemar sus pertenencias y ponerles una especie de uniforme. Y ya luego allí se les obligaba a trabajar duramente. Normalmente pues morían de agotamiento, de hambre o de torturas físicas, de palizas, o incluso pues morían también de algunas enfermedades que contraían en estos barracones tan insalubres. Este es un mapa de la extensión de los campos de concentración del Tercer Reich, es decir, de la zona ocupada por los alemanes, que todavía no está aquí en su máximo esplendor en este mapa, pero veis marcado con la esvástica los principales campos, ¿no? El más famoso, sin duda alguna, es el de Auschwitz, que no, lo tenéis aquí, que estaba en la zona de Polonia. Y también está el de Mauthausen, que aquí estuvieron muchos españoles enviados por Franco, españoles que eran republicanos, lógicamente. Y también es muy famoso el de Dachau, que está en Austria. En fin, hay un montón de campos de concentración en esta época que luego se descubrieron con la victoria aliada y, claro, se dieron cuenta de todo lo que había estado pasando ahí, porque todo esto fue secreto hasta que dejó de serlo. Como veis en esta gráfica, más o menos, podéis ver que la mayor parte de los asesinados en los campos de exterminio eran judíos, Jews, ¿no? Viene aquí. Sobre todo los judíos polacos. Eso fue la máxima cantidad de víctimas. También había judíos soviéticos, alemanes, pero vamos, la mayor cantidad de judíos estaban en Polonia. Y como Hitler conquista Polonia, pues cayeron. En fin, luego también hay otro tipo de prisioneros, prisioneros soviéticos, políticos que estaban en contra de los nazis, gente de Yugoslavia porque eran eslavos, los eslavos no son de raza aria, ¿no? Algún italiano también, enviado por Mussolini, aunque ya os digo que el régimen de Mussolini no era tan racista como el de Hitler. Disabled son discapacitados. Los discapacitados también fueron exterminados muchas veces porque, en fin, eran considerados como miembros inferiores de la sociedad. Other, bueno, pues aquí en Other entrarían, por ejemplo, los homosexuales, los literatos, algunos escritores. Y también están aquí algunos grupos étnicos, como los ucranianos, los bielorrusos. Es decir, todos los que no entraban dentro de la raza aria, pues estaban condenados a morir. E incluso os he adjuntado, que lo veréis muy pequeñito, los presos españoles fallecidos en Mauthausen, que era el campo de concentración que acogió a los españoles, ¿vale? Sobre todo presos de Barcelona, de Madrid y de algunas partes de Andalucía. Estos españoles fueron enviados por Franco al terminar la guerra civil para que fueran allí sometidos a trabajos forzosos y exterminados, porque eran españoles que eran de izquierda, españoles que estaban en contra del régimen franquista. Es decir, que Hitler le hizo el trabajo a Franco, ¿no? Podríamos decirlo. Son muertes sobre todo entre 20 y 40 años, es decir, en edad totalmente en la flor de la vida, como se suele decir, en edad productiva. Y pues fueron bastante cantidad de españoles, ¿no? Los que también sufrieron en los campos de concentración de Hitler, debido a la alianza que había entre Hitler y Franco. Son 6 millones de judíos los que fueron aniquilados, no les dio tiempo a más porque en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, pero el plan estaba en matar a 11 millones de judíos. Sin embargo, podéis ver en esta gráfica que hay dictadores, aparte de Hitler, que lo tenéis aquí, hay dictadores que mataron a más personas. Hitler se supone que mató a 17 millones de personas en total. Aquí están contados entre el ascenso del partido en el 34 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo tipo de gente asesinada, ¿vale? Sin embargo,
Fijaos, Leopoldo de Bélgica, que yo no sé si os acordáis de él, que os hablé de él en el Congo belga, que llevó a cabo un exterminio de los nativos que vivían en el Congo, se acerca a Hitler, ¿eh? Se cargó a 15 millones de personas, muy cerquita de los 17 de Hitler. Sin embargo, pues luego le gana Stalin, ¿no? Hemos estado hablando hoy de Stalin también, y veis que Stalin se cargó en los gulags a 23 millones de personas. Pero sin embargo, la estrella del día, que todavía no hemos hablado de él, será Mao Zedong, o Mao Zedong, que va a ser el líder del Partido Comunista de China. Un dictador que va a matar durante todo su mandato hasta el 1976 78 millones de personas que estaban en contra de su régimen. Es decir, una barbaridad. Para que veáis que a pesar de que Hitler pues, es muy renombrado por la crueldad de los actos que cometieron en su mandato, pues no es el único que mató a gente durante las dictaduras. Incluso Stalin le superaría en número de muertos. Bueno, aparte del exterminio de judíos, los nazis pues también dirigieron otro tipo de experimentos científicos contra gente que para ellos era inferior, ¿no? Aquí tenemos a Karl Klober, que era un médico nazi, era un ginecólogo, que se metió en el partido y que estuvo sometiendo a experimentos a muchas mujeres. Él quería esterilizar, es decir, hacer infértiles a mujeres gitanas y judías, porque los gitanos también sufrieron la persecución nazi. ¿Por qué? Porque de esa forma se iba a impedir que se reprodujeran más y así la raza aria triunfaría y las demás no podrían reproducirse. Entonces, Karl Klober estuvo investigando, inyectando ciertos compuestos químicos a mujeres para que quedaran infértiles e incluso muchas de ellas morían en los experimentos, ¿no? El plan era esterilizar a 1000 mujeres por día. De esta forma, pues todas las mujeres judías y gitanas ya no podrían reproducirse. Estos experimentos podéis imaginar que son antes de la solución final. Pero también llevaron a cabo experimentos para revertir la homosexualidad, que era considerada una enfermedad. Entonces le inyectaban testosterona a estos hombres y se supone que con eso pues se volvían heterosexuales. Y muchos de ellos lo que hacían era morir en el intento, ¿no? También hacían experimentos con gemelos. Ahí tenemos a un médico llamado Joseph Mengele. Fue el principal que estuvo experimentando con gemelos para hacer gemelos arios idénticos. Estuvo experimentando sobre todo también con judíos, con niños judíos, para ver pues cómo se podía hacer siameses. Es decir, llegó a, mediante operaciones quirúrgicas, a unir, a coser a niños, a dos gemelos para hacerlos siameses. Es decir, una serie de experimentos terribles que tenían como finalidad, aparte de llevar a sufrimientos increíbles a estas criaturas, ver cómo la raza aria podría predominar en algún momento sobre las demás razas del mundo. También se hacían experimentos con personas con deformaciones, enanos, y todo lo que no era la raza aria perfecta, pues se experimentó con ellos. Y esto es una de las caras ocultas del nazismo que ahora está saliendo un poco a la luz, pero que todavía no está bastante investigado. Si a alguien le gusta el tema, os animo a que lo hagáis vosotros también. El 27 de enero de 1945, los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial y entraron en el campo de concentración de Auschwitz, el mayor de todos, en Polonia. Por cierto, ese es el día que se celebra el fin del Holocausto. En la puerta del campo de exterminio, de concentración de Auschwitz, había una placa que decía: el trabajo os hará libres. Pues yo creo que eso no pensaban los cientos de judíos que estaban allí aquel día cuando entraron los aliados a liberarlos y que, como veis en la foto, pues salieron dando gritos de alegría porque por muy poco, quizá por algunas horas, se habían salvado de ser masacrados por los nazis. La vida en la Alemania nazi.
Bueno, en esta parte, esta página entraría entera, incluso los cuadritos de colores. Podéis ver que hay algunas expresiones que yo os voy a ir destacando. Todo esto debería de sonar de todo lo que he explicado yo ya en el tema. Public Infrastructure Projects sería los proyectos de infraestructuras públicas, ¿no? Los nazis ya sabéis que empezaron un montón de infraestructuras como las autopistas para aumentar el empleo. Autopista sería Autobahn, lo tenéis aquí. Build Up Germany's Armed Forces. Esto es la reconstrucción de las fuerzas armadas alemanas. Voy a acercarme un poquito más. Ahí estamos. Reduce unemployment, es decir, reducir el desempleo. Ese era el objetivo, ¿no? Es decir, reclutando muchos soldados y haciendo muchas infraestructuras. Y luego viene dividido la página en cinco de colores. El amarillo sería sobre la mujer. La mujer tenía traditional role for women, es decir, tenía un rol tradicional. Era una mujer pues tradicional, porque Hitler en sus discursos decía que el mundo de la mujer era su marido, su familia, sus niños y su casa. Es decir, que aquí se parecía mucho a lo que era el modelo de mujer franquista también, ¿no? Como en la mayoría de los totalitarismos realmente. As many children as possible, es decir, ellas tenían que tener la mayor cantidad de hijos posible, porque así de esa forma pues la raza aria se multiplicaría más. El cuadrito en gris que tenéis debajo, a mí me sale aquí en morado, pero vosotros en el libro lo tenéis en gris, estamos en la página 77. Menciona a las leyes de Nuremberg, Nuremberg Law. Las leyes de Nuremberg eran unas leyes en 1935 que restringían las relaciones con los judíos. Es decir, no se podían casar judíos con no judíos. Esas leyes luego incluso se ampliaron también a otras discriminaciones, como son los eslavos, es decir, la gente que vivía en los Balcanes, que fueron dominadas por Hitler, los gitanos, los homosexuales y los discapacitados. El cuadrito este es un ejercicio, esto no hay que hacer nada. El verde sería Young People in Nazi Germany, la gente joven en la Alemania nazi. Bien, aquí mencionan las juventudes hitlerianas, que si habéis visto la peli de Jojo Rabbit, es donde está enrolado el chiquillo, ¿no? El niño. Las juventudes hitlerianas. Teníamos aquí en España también un cuerpo parecido, que eran organizaciones de niños para ir entrenándolos para ser militares. Normalmente los entrenaban, le daban un entrenamiento físico y militar. Era como una especie de campamento, pero bastante más en serio. Y las chicas se tenían que enrolar, al igual que aquí en España con la sección femenina, se tenían que enrolar en la Liga de Chicas Alemanas. Era una especie de asociación también para que las niñas se ejercitaran físicamente. También le hacían ejercicios físicos y también se les enseñaban las tareas domésticas, como coser. Bien, por supuesto la escuela estaba totalmente controlada, la enseñanza, es decir, que aquí no había lugar a nada, ¿no? A ningún tipo de libertad educativa. Y por último, la parte de propaganda y represión, propaganda y repression. Aquí nos aparece otra vez Joseph Goebbels, que lo enseñaba antes, ¿no? El que llamaban el Satanás de los nazis, que estaba en cargo de la propaganda nazi. Él era, digamos, el ministro de propaganda. Y bueno, él animaba sobre todo al nacionalismo y estaba en contra de los comunistas y de los judíos, ¿no? Que son, digamos, los malvados desde el punto de vista de los nazis. Los nazis expandían su mensaje usando la radio, periódicos, pósters, es decir, los carteles callejeros y películas. Esos eran los instrumentos de propaganda. Todo el material estaba producido por otra gente, era censurado. Pues como aquí en la España de Franco también.
Huge rallies were used to demonstrate how much support the Nazis had. Esto es verdad. Los nazis hacían muchos desfiles militares, los rallies, ¿no? Desfiles militares de las Fuerzas Armadas para demostrar todo el poder que los nazis tenían de cara a internacionalmente hablando, ¿no? De cara a otros países. Era un poco como para asustar, como hacen ahora algunos regímenes totalitarios, como el de Corea del Norte. Los símbolos, la esvástica, que se escribe así en inglés. Bueno, se parece. Aquí está un poco como en alemán. Se supone que en alemán es así, ¿vale? Y el saludo nazi, que sabéis que es el saludo romano, que ya el saludo romano que se lo tomaron de los romanos los fascistas italianos en primer lugar. Luego los nazis y luego Franco. La policía secreta era la Gestapo. Y había campos de concentración para obligar a trabajar a los que no estaban a favor del régimen. Entonces, página 77 entra también. Y la última que os entra, que está en otro tema, pero tenéis que buscarla, la 93. La página 93. Está puesto en otro tema, no sé por qué, me imagino que hablando de la Segunda Guerra Mundial. La 93 sobre el Holocausto. Ya sabéis que en mis vídeos os puse también 2 páginas más para aprender en inglés, ¿verdad? O creo que 3, que es lo de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil. Bien, el Holocausto. Entonces, aquí empieza a hablar de Kristallnacht, que sería la noche de los cristales rotos. Es decir, que se produjeron ataques contra los judíos y sus tiendas, sus casas y las sinagogas también. Eso fue llamado la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Esto fue en 1938, producido por las SA. Son las SS, son parecidas, que son estos cuerpos paramilitares para, digamos, castigar públicamente a los no arios. Y luego viene la Final Solution, que es la solución final, que pasaba con la exterminación de los judíos. La solución final de la cuestión judía, como decían los nazis. Death camps son campos serían campos de muerte, ¿no? Pero serían los campos de exterminio. Aquí a la derecha os menciona también el cuadrito en morado los campos de concentración, donde había un gran número de prisioneros concentrados en un lugar para trabajar, ¿no? Forzosamente. Había más de 20.000 campos de concentración en la Alemania nazi y en sus territorios dominados. Bien, volviendo a la solución final, los judíos fueron llevados a campos de exterminio donde trabajaban, ¿no? Muchas veces estos campos de exterminio estaban unidos a los campos de concentración y por lo tanto trabajaban hasta casi morirse y luego los mataban, ¿no? Bien, entonces se divide en eso. Auschwitz, por ejemplo, era el más importante porque era campo de trabajo, es decir, campo de concentración, y también era campo de exterminio. Eran las dos cosas. Bien, lo de transit camps es una parte transitoria se les ponía allí entre el campo de concentración y el campo de exterminio. Esto es una foto de los barracones de los judíos. Y veis aquí la entrada al campo de Auschwitz, ya sabéis, con el lema de el trabajo os hará libre. Y estos son, en azul ven aquí las marchas de la muerte. Dice aquí cuando los nazis se dieron cuenta de que los soviéticos estaban avanzando, esto durante la guerra, se estaban acercando a los campos de exterminio, ellos forzaban a los prisioneros a marchar hacia el oeste. Claro, fueron mandando a todos los prisioneros de los campos a los campos que eran más occidentales, porque los soviéticos estaban avanzando desde el este en la Segunda Guerra Mundial. Yo los temas de cómo se mataban a los judíos no quiero entrar, ¿vale? Porque es un tema muy delicado, muy sensible y ya cada uno pues, puede investigar por su parte. Ya el tema de las cámaras de gas y todo esto. Y los hornos crematorios. Bien, aquí habla de los 6 millones de judíos que fueron asesinados
en 1945, y si la guerra hubiera seguido, pues hubieran sido más. Y a todo esto pues se le denomina el Holocausto. Did you know? ¿Sabías que muchos españoles republicanos que huyeron a Francia al final de la guerra civil fueron capturados por los nazis? Porque los nazis capturan Francia y entonces los españoles que habían allí huyendo de Franco pues se vieron acorralados entre Franco y Hitler, y al final pues fueron capturados por Hitler y llevados a campos alemanes, ¿no? En torno a 5.000 españoles murieron en los campos de concentración y de exterminio alemanes, y otros se unieron a la resistencia francesa, que va a intentar que no toda Francia se cayera bajo el yugo de los alemanes.